Ahora sí, a ver, ¿con cuál empezamos? A ver, aquí en… Gracias, presidenta. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Antes de iniciar con mis planteamientos, no sé si el canciller tenga entendido, ya que hay algunos problemas con la Consul App que nos están reportando en los chats en vivo y en directo de la transmisión. De inmediato lo vemos, sí. Sí. Que hablen por a favor. los teléfonos, porque ahí hay suficientes telefonistas y hoy mismo consultamos con Pepe Merino para que esté funcionando. Gracias, presidenta. Habla de mantener la cabeza fría para negociar con el presidente de Estados Unidos. ¿Cómo mantener la cabeza fría, presidenta, ante declaraciones como dejar abierta la posibilidad de una operación militar en nuestro país? ¿Cómo mantener la cabeza fría cuando habla de que Estados Unidos no necesita América Latina como nosotros necesitamos de Estados Unidos? ¿Cómo mantener la cabeza fría cuando uno de sus más cercanos colaboradores, como Elon Musk, el dueño de X, hace un saludo fascista y eso no fue una inocentada, presidenta? Cuando Stephen Miller, el asesor senior de Donald Trump, habla de que se acabó la invasión y ahí vamos muchos millones de mexicanos y mexicanas. Presidenta, en esto de la estrategia, ¿no es momento también, a pesar de nuestros retos en México, de retomar la grandeza de nuestro país y hablar del sueño mexicano? Que los mexicanos ya no le tengan miedo a ser repatriados a pesar de que sea en contra de su voluntad. Hablar del sueño mexicano es retomar algo que en algún momento muchos decíamos, que la cuarta transformación no sería posible sin los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos. Presidenta, sus reflexiones en este momento histórico también para nuestro país, en esta relación de amor y odio histórica entre ambas naciones. Sí. Nosotros tenemos que evitar confrontaciones. Es una responsabilidad. Al mismo tiempo, relacionarnos como iguales, nunca subordinados, defender nuestra soberanía, nuestra independencia y defender a las y a los mexicanos. Pero eso es algo que es una responsabilidad. Ahora, retomo tu propuesta. Claro que es el sueño mexicano. México es un país grandioso. Ahora, las y los mexicanos en Estados Unidos sostienen una buena parte de la economía de Estados Unidos y eso lo sabe el gobierno de Estados Unidos. Entonces, en caso de deportaciones, aquí son bien recibidos y además México es un país que está en crecimiento, en desarrollo y que los abraza. Nosotros abrazamos a las y a los mexicanos. Y en efecto, México está viviendo un momento de transformación que es el sueño mexicano. En eso retomo tus palabras. Pero hay que ser responsables siempre y buscar la colaboración sin subordinación siempre. Y referirnos, por eso dije la cabeza fría, a lo que firmó en los decretos el presidente Trump, porque finalmente es lo que es legal, lo que se establece jurídicamente. Entonces, en todos los casos hay que leer los decretos, de hecho los seguimos estudiando, porque ayer hasta muy noche subieron los últimos decretos, tenemos un equipo que está trabajando sobre ellos, y la comunicación inmediata con el gobierno de Estados Unidos. Hay un decreto, presidenta, no sé si lo va a acompañar el gobierno de México, creo que va a terminar en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que es terminar con la ciudadanía automática, la ciudadanía de los bebés nacidos en Estados Unidos de padres, por ejemplo, indocumentados, que afectaría a muchos. ¿Se le va a dar seguimiento? Porque este decreto sería inconstitucional y dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esto ya ocurrió
le ocurrió a mi abuela y a millones que seguramente están viendo la mañanera, que se van a identificar con esto de las repatriaciones. Durante la Gran Depresión en Estados Unidos, muchos ciudadanos nacidos en Estados Unidos fueron repatriados inconstitucionalmente, ilegalmente, hacia nuestro país y han quedado en muchas comunidades olvidados. ¿Cómo será el acompañamiento en este sentido para los hijos de mexicanos? El acompañamiento total. Que sepan nuestras paisanas y paisanos que allí estamos, que no están solos, que los consulados están ahí y todo el apoyo que requiera para cualquier tipo de acción legal y de apoyo de cualquier tipo. Si por alguna razón son devueltos a México o quieren regresar de manera voluntaria, aquí son bien recibidos siempre. Y allá los apoyamos con todo, desde el tema de la ciudadanía hasta otros temas jurídicos, legales, siempre. Presidenta, y haciendo referencia a una expresión que usó hace unos días… Son héroes y heroínas de la patria. Claro que así lo son. los vamos a tratar siempre, siempre. Agradecidos y además apoyándolos siempre. Por eso el otro día pregunté en Puebla, en la Mixteca, en una de las asambleas, ¿quién de aquí tiene familiares que viven en Estados Unidos? Y todos levantamos la mano. Tengo una hermana que vive ahí desde hace 35 años. Entonces, lo tenemos que hacer porque es nuestra obligación, nuestra responsabilidad. Pero también hay que tener la cabeza fría y ellos saben eso. Ellos tampoco quieren ninguna confrontación entre los gobiernos. Lo que necesitamos pues es establecer la comunicación y la coordinación. Precisamente por eso creo que estará de acuerdo que va a ser insuficiente la tarjeta con 2,000 pesos para las personas que regresen. Es importante porque es un apoyo. O sea, supongamos que llega una familia o que llega una persona a México. Algunos de ellos tienen vehículo, otros muchísimos no tienen vehículo. Llegan a la frontera, que tiene que haber un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos a qué frontera van a llegar. Ahí va a haber personal del gobierno de México y los va a orientar a dirigirse al centro de atención. En el centro de atención que van a tener de inmediato todos los apoyos del bienestar, todos. De inmediato su afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. De inmediato, si quieren regresar a su lugar de origen, un vehículo, un autobús que los va a llevar a su lugar de origen. Y un pequeño apoyo que les permita, pues si tienen algún gasto en el traslado, es un gasto en el traslado, pero los vamos a apoyar en el traslado. ¿Qué más? Empleo. Ahí agradecemos al Consejo Coordinador Empresarial, porque llevamos trabajando esto ya varios meses. Hay muchísimas empresas que dicen nosotros necesitamos choferes de tractocamión, necesitamos personas en servicios, necesitamos personas. Entonces estamos abriendo nuestras puertas para que de inmediato, incluso en el centro de atención, puedan saber en dónde pueden tener lugar para un empleo. Y todos los programas de bienestar, incluso el apoyo para el mejoramiento de vivienda o para la vivienda. Por eso es un programa integral que se llama México te abraza, porque no es que le damos una tarjeta y a ver, resuelve tu problema, no. Estamos atendiendo de manera integral a las familias o a la persona. Presidenta, ya para cerrar y agradecerle su generosidad, retomando sus palabras de hace unos días aquí en la Mañanera del Pueblo, usted decía, ¿cómo se le llama a? Y yo pregunto, ¿cómo se le llama a empresarios que hacen negocio con los paisanos y paisanas que están con el Jesús en la boca y que se conviertan en los patrocinadores principales de la fiesta hispana de la victoria de Donald Trump en Washington? Y me refiero a Ricardo Salinas Pliego y su grupo Salinas. ¿Cómo se le llama a las Lili Telles que no cierran filas con usted y prefieren cerrar filas con Donald Trump? ¿Cómo se le llama a el PRI de Alito Moreno que dice que hay que ver si su gobierno va a estar a la altura ante esta situación, cuando en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña cerró filas con quien era el presidente y era presidente priista, Enrique Peña Nieto, ante la misma complejidad que era Donald Trump? ¿Qué piensa de esta falta de ganas de cerrar filas
con el gobierno que usted encabeza o con usted como presidenta para cerrar. Muchas gracias, presidenta Claudia Sheinbaum. A ver, el tema central aquí, en todo caso, en algunos personajes de la oposición, es celebrar que hubiera una intervención. Eso sí es traición a la patria. Cualquier mexicano que celebre una intervención de cualquier tipo de un país extranjero, pues es Miramón, es los que fueron a buscar a Maximiliano para que viniera a gobernar México, o que aplaudían la intervención francesa. Ahora, cualquier mexicano o mexicana tiene derecho a pensar como quiera pensar. ¿Quién los evalúa? El pueblo de México. El pueblo de México. ¿Por qué nosotros tenemos fuerza? ¿Por qué nuestro movimiento tiene fuerza? Porque el pueblo de México sabe que tiene un gobierno y que tiene una presidenta que siempre va a estar de su lado. Porque el pueblo de México sabe que tiene una presidenta y un gobierno que va a defender la soberanía. Porque el pueblo de México sabe que tiene un gobierno y tiene una presidenta que va a defender a los mexicanos y las mexicanas. Porque el pueblo de México sabe que tiene una presidenta y un gobierno que va a actuar con responsabilidad. Porque el pueblo de México sabe que tiene una presidenta y un gobierno que actúa con responsabilidad y buscando siempre la coordinación, la colaboración, sin subordinación. Por eso el pueblo de México está con el movimiento de transformación y va a seguir estando mientras no lo traicionemos. Y nosotros no vamos a traicionar al pueblo ni a nuestra nación. Eso sí, a cada momento hay que actuar con responsabilidad, con cabeza fría, para poder establecer pues las relaciones que tengamos que establecer, porque nuestra prioridad pues es la no confrontación, la defensa de nuestra soberanía y de las y los mexicanos. Y por eso esta estrategia integral. Quien decida apoyar o no a otra persona, pues los va a evaluar el pueblo de México. ¿Quién mejor que el pueblo de México en la historia para evaluarlos? Buenos días, presidenta. Víctor Lagunas, director de México Comunica y Tijuana Comunica. Pues vengo a hablarle, aparte como periodista, de las problemáticas que hemos tenido en el pasado en Tijuana, en específico con primero la caravana migrante, que pues nunca había pasado que llegara tanta gente. Y en ese gobierno municipal hicieron una estancia en una unidad deportiva. En su momento eran 3,000 personas ahí, que hubo pues igual como una comunidad de venta de drogas, hubo una violación de una niña, un homicidio. Terminaron por sacarlos, ¿no? Después pasó algo que fue noticia internacional, que intentaron cruzar todos corriendo. Y eso nos sigue afectando porque desde ese momento los Estados Unidos cerraron las filas, las 35 filas las hicieron como un embudo. Y todos los días, los que cruzamos todos los días, pues seguimos sufriendo esa problemática. Pusieron la malla esa de púas y todo eso. Ya por último, en la pasada administración municipal se pusieron el chaparral, igual 1,500, 2,000 personas, y nos afectó porque cerraron por un año una de las entradas peatonales a Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿qué va a hacer usted para que no nos siga afectando? Es excelente el plan que está haciendo, creo que no se ha hecho en el otro gobierno, pero ¿qué va a hacer para las personas de Tijuana para que no nos siga afectando estas problemáticas? Es que mira, es importante. ¿Por qué no ponen la gráfica que puso el canciller? A ver. A ver si Migración les puede enviar una de más tiempo. Hay una de varios presidentes que está por ahí, a ver si la tienen. Miren, esto es en diciembre del 2023, que hubo una concentración mayor de personas migrantes en la frontera norte del país.
A partir de ahí, el presidente López Obrador estableció un mecanismo integral y en colaboración en su momento con la administración Biden. Pero fíjense lo que ha ocurrido. Hay una disminución muy grande, hasta llegar a un número que no existía hace décadas, de concentración de personas migrantes, principalmente extranjeras, en la frontera norte de nuestro país o en la frontera sur de los Estados Unidos, en la frontera entre ambas naciones. Una parte de esto eran personas, prácticamente la mitad, que llegaban con la cita esta de CBP-1, o sea que llegaban de manera, digamos, ya con una cita para poder ser valorados como asilados se dice, ¿verdad? La otra es personas que llegaban o que llegan a la frontera. ¿De quién son estos datos? De CBP de Estados Unidos, de una agencia de los Estados Unidos. Entonces, en la frontera norte ha disminuido mucho la presión de personas migrantes. De hecho, no ha llegado ninguna caravana. Desde que nosotros llegamos en octubre a la fecha, no ha llegado ninguna caravana. Y una buena parte previa del presidente López Obrador. Bueno, estos son repatriados de mexicanos. Fíjense la época de Bill Clinton. La época de George Bush, de Barack Obama, de Donald Trump y del presidente Biden. Estamos hablando de repatriación. Entonces, es otra que es la llegada, porque esto es más bien la repatriación solo de mexicanos. Entonces, sí es importante esto, porque ¿qué quiere decir esto? Que hay personas que llegan a la frontera buscando su asilo. Entonces, ¿qué dice de manera unilateral el gobierno de Estados Unidos? El presidente Trump firma un decreto y dice: se instala el MPP, le llaman Quédate en México. Es de manera, ellos lo hacen, pero resulta que los que están llegando a la frontera norte ya son pocos. Entonces, ¿qué hace el gobierno de México? Pues, por razones humanitarias atiende, pero busca también en términos de su ley migratoria, pues repatriar a aquellos que no son mexicanos. Entonces, sí es importante esto, porque para las y los mexicanos que viven en la frontera, que durante cierto periodo vivieron también una presión de muchos migrantes que estaban llegando a la frontera norte, pues hay una estrategia integral que evita que lleguen personas de otros países a la frontera norte de nuestro país. Y va a continuar esa estrategia. Justamente ayer, cuando se cerró el CBP-1, pues estaban los compañeros de la prensa ahí, y fueron alrededor de 300 personas. El Ayuntamiento de Tijuana… Ellos ya tenían cita. Sí. Entonces estaban esperando con su cita y el gobierno de Estados Unidos dijo: no, pues se cancelan todas las citas, se canceló el llamado CBP-1. Justamente cuando pues, quedaron ahí horas esperando, los trasladaron ya a un albergue federal. Fueron alrededor de 300 personas. Sí, por eso les digo, son pocas personas, no es que hubiera muchísimas personas. ¿Por qué? Porque nosotros los atendemos previamente, desde la frontera sur hasta principalmente los estados fronterizos. Y es importante porque no ha llegado caravanas. Y ya por último, Presidenta, en el tema de seguridad pública, hay incertidumbre, que se dice que van a sacar a los mexicanos que están en las cárceles y los van a transportar masivamente a las fronteras. Quisiera saber si esto es verdad, ¿sabe algo sobre esto? Para todo eso hay protocolos y hay tratados. O sea, si hubiera una persona que está cubriendo una sentencia en Estados Unidos por algún delito en Estados Unidos, hay protocolos para que puedan ser enviados a México. O sea, no es nada más así que una persona la liberen y la ponen en la frontera, ¿no? Entonces,
Por eso es muy importante pues el diálogo que vamos a establecer, porque todo esto requiere pues coordinación, colaboración con el gobierno de Estados Unidos. Y eso es lo que a partir de ahora pues vamos a estar haciendo. Muchas gracias, presidenta. Sí. Gracias, presidenta. Buenos días, Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, con estas presiones que vienen desde Estados Unidos, pues se avisoran tiempos complejos, tiempos difíciles, y el pueblo de México, las mexicanas, los mexicanos, estaremos a la altura de acompañarla a usted en todas las políticas y también en las decisiones que tenga que tomar para la defensa de nuestro pueblo, de nuestra soberanía, de nuestra independencia, de nuestra patria y de nuestros connacionales. Eso es un hecho. La mayoría de los mexicanos, las mexicanas, la acompañarán en estos tiempos pues complejos, difíciles. Te voy a interrumpir tantito, Nancy. Fíjense, ¿por qué es importante? Porque hay algunas gentes que, como bien mencionas, pues tienen sus ojos en otro lado. Pero, por ejemplo, del Consejo Coordinador Empresarial hemos recibido muchísimo apoyo. Eso muestra pues que hay unidad de la gran mayoría de los mexicanos, habrá sus excepciones. Pero ellos de inmediato cuando les pedimos que nos ayudaran en este proceso, estuvieron ahí muchos empresarios diciendo con gusto qué necesitan para apoyar a las y los mexicanos lo que se necesite. Entonces eso muestra pues que hay una unidad entre muchos sectores en este proceso. Perdón, Nancy. Sí, y seguramente la mayoría de los mexicanos, las mexicanas, estaremos ahí a la altura de estas circunstancias. Presidenta, usted decía que no se buscará desde México la confrontación, y yo quisiera consultarle qué precauciones está tomando nuestro país o si hay alguna estrategia en específico sobre este decreto o esta orden ejecutiva que se firma ayer sobre los cárteles mexicanos para denominarlos terroristas, con independencia de que se tenga este periodo de 2 semanas para la consulta a distintos departamentos para ver qué es lo que ellos proponen. Esto se lo pregunto porque usted nos decía se va a defender nuestra soberanía y que ellos apliquen sus leyes en su país. Sin embargo, Estados Unidos tiene leyes que les considera extraterritoriales y esto pues podría significar en algún momento la violación a nuestra soberanía, y sobre todo si tenemos en cuenta el caso del Mayo Zambada, este secuestro que se dio en condiciones en las cuales Estados Unidos no ha querido informarle a México. Entonces, si existe algún plan en específico para contener o para responder a una violación a nuestra soberanía mediante pues la entrada de operativos de carácter militar o carácter armado, o el uso de drones asesinos con objetivos específicos, y también sobre el tema del dinero, porque se sabe que estas leyes extraterritoriales pues empiezan a confiscar dinero de todo mundo, bueno, no de todo mundo, sino de algunas personas, y que no necesariamente acaban demostrando que se cometía lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Vamos a esperar. Por eso digo que el canciller va a entrar en contacto con el secretario de Estado de los Estados Unidos, porque lo que estamos buscando es una coordinación y una colaboración para que no llegue a presentarse una situación así. Siempre hay que privilegiar el diálogo y la coordinación. Entonces, hay que entrar en comunicación. Al entrar en comunicación y colaborar, pues no es necesaria una situación como la que planteas, ¿no? Entonces, vamos paso a pasito, no necesitamos adelantarnos, sino lo primero es el diálogo, la colaboración, y dadas las declaraciones que dio el hoy secretario de Estado en su primera entrevista en el Senado de Estados Unidos, que dijo: nosotros vamos a privilegiar la coordinación con México, pues nosotros también. Entonces estamos esperando pues que se dé esa coordinación y colaboración. Claro, en otro tema, presidenta… O sea, todos queremos combatir a los cárteles de la droga, eso es evidente. Entonces,
¿Qué hay que hacer? Pues hay que coordinar esfuerzos, hay que colaborar, ellos en su territorio, nosotros en nuestro territorio. ¿En qué colaboras? En inteligencia, en investigación, en información, que permita que cada uno actuemos en nuestro marco de actuación. Claro, y siempre respetando pues eso, la soberanía de los pueblos. Presidenta, en otro tema, en la revista Contralínea documentamos, y esto lo traigo a colación por esta lucha contra la corrupción que se lleva actualmente en el Infonavit. Nosotros documentamos que en 2016 el expresidente Felipe Calderón recibió una transferencia de 8.3 millones de pesos del Infonavit, precisamente de una cuenta del Infonavit. Esto lo tiene documentado la Unidad de Inteligencia Financiera y nosotros obtuvimos pues esta información y la dimos a conocer en su momento. Estos 8.3 millones de pesos se destinaron a una sociedad anónima que está radicada en Panamá y que se llama ICUE Iberoamérica. Aquí la pregunta es, presidenta, ahora que se está haciendo esta limpieza del Infonavit, que se están viendo todos estos casos de corrupción y que se tiene este plan para pues la vivienda, 1 millón de viviendas para los mexicanos, las mexicanas de escasos recursos, pues preguntar si también se pudiera pues recuperar esta información de la UIF y determinar pues por qué se le dio en la época de David Penchina este recurso y además se trasladó a esta empresa, al parecer fachada, y si fue legal este tema y si no, en su caso, pues se denuncie la irregularidad. Pues qué bueno que lo mencionas. Vamos a decirle al director del Infonavit, Octavio, que lo revise, Octavio Romero. Y decirles que ya se presentaron las denuncias ante la Fiscalía General de la República de las tres, cuatro casos que presentó aquí, porque no es solo presentarlo públicamente, que es uno de los sustentos principales para el cambio a la ley del Infonavit, sino también pues que haya las denuncias correspondientes. Entonces, revisamos lo que nos están planteando. Un tema que no dije antes, relacionado con lo anterior, a nosotros nos interesa mucho que no pasen armas a México, eso lo hemos dicho en varias ocasiones. Recuerden que recientemente el Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció que una buena parte de las armas de los grupos criminales pues vienen de los Estados Unidos. Entonces es uno de los temas importantes a plantear en este diálogo bilateral, porque a nosotros nos interesa pues la seguridad y la paz en nuestro país. Se me olvidaba. A ver, pongan la gráfica al INEGI. Esta salió hoy, está fresquecita. Es los datos del primer semestre de 2024 de acuerdo al INEGI de homicidios. Hay una reducción del 2018 al 2024 de acuerdo con el INEGI del 14.2% para los incrédulos. Y bueno, ya va a venir, no hoy, dentro de una semana viene el informe de seguridad, porque como lo dije, la estrategia de seguridad está funcionando y va a funcionar. Y vamos a reducir todavía más el número de homicidios dolosos en el país. Y ya muy rápido y aprovechando, presidenta, en el caso del campo mexicano, en la revista Contralínea hicimos un reportaje seriado sobre las implicaciones o más bien los impactos que ya está teniendo el cambio climático. En ese sentido encontramos que ya se está afectando la producción de alimentos porque están cambiando los ciclos de lluvia, los ciclos de sequías y también de heladas. Preguntarle si dentro de pues sus programas a futuro se tiene contemplado revisar este tema, sobre todo porque los científicos que hemos consultado, ellos avisoran que nos esperan tiempos mucho peores, que cada año vamos a entrar en circunstancias más difíciles y que es muy difícil como humanidad superarlo porque no hemos podido pues encontrar la manera de que los ultrarricos
pues ya pongan atención también en el cambio climático, Presidenta. Gracias. Sí, por cierto, ayer el presidente Trump sale del Acuerdo de París, es uno de los decretos que firma. Y plantea pues de nuevo la explotación del petróleo, ¿no? Principalmente, que pues sí es, en eso pues evidentemente, pues imagínense, yo me dediqué a estudiar cambio climático durante toda mi vida. Pues entre todos los países deberíamos de trabajar para reducir los impactos del cambio climático. Hay dos formas que son importantes. Una es la mitigación, es decir, evitar que se sigan emitiendo gases que provocan el cambio climático, que eso debe ser una cooperación internacional, porque un gas que se emita pues es global, no es que si baja un país, en un país disminuya los efectos del cambio en el clima, sino que es un tema global. Y la segunda es la adaptación al cambio climático. Y en eso está trabajando tanto la Secretaría de Medio Ambiente como el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, y bueno, en general todas las secretarías. De hecho, Alicia Bárcenas está en Davos justamente por ese tema. Fue nuestra enviada a Davos. Bueno, vamos con la última pregunta del día. A ver, acá la compañera. Muchas gracias, Presidenta. Quería preguntarle una serie de puntualizaciones de migración y otra pregunta económica, si me permite. Sobre migración, usted quería saber los centros que se han habilitado, los que estaba contando la secretaria, ¿van a ser exclusivamente para mexicanos o ahí también van a tener cabida personas que sean retornadas? Hay otros 3 albergues que están desde hace tiempo, que son para personas que no son mexicanas. Y en ese caso, por eso planteamos, pues obviamente hay una atención humanitaria y buscamos también, en caso de ser posible, la repatriación a sus países. Y si no, pues la integración a México. Pero son menores los casos, por eso es la gráfica. A ver si ahora pónganme la otra gráfica, la que ya salió. Sí, perdón. Ese punto muy, muy bajo que está ahí es la pandemia. Recuerdan que en la pandemia fue el título 42 y además hubo un periodo incluso de cierre de fronteras. Pero miren cómo está el número verde. Estamos en los números más bajos desde pues, prácticamente el 2020-21. Entonces, por eso digo, gracias. Por eso digo que las personas que están llegando hoy a la frontera a hacer su aplicación para ser asiladas, pues son muchísimo menores que las que llegaban antes y nosotros continuamos con esa estrategia. Discúlpeme que no me presenté, María Berza de la agencia AP. Usted ha dicho que recibirían a los retornados por el programa MTP. Más que recibir, es un asunto de atención humanitaria, porque no es una decisión de Estados Unidos, el MPP. Entonces el asunto es, si están en territorio mexicano esas personas, los atendemos por razones humanitarias, pero buscamos en el marco de nuestra política migratoria, siendo extranjeros, pues su retorno a su país de origen. O sea, se retornarían todos y eso que buscaríamos los mecanismos a través de la política migratoria y de política exterior de retorno a sus países de origen. Por ejemplo, hay acuerdo con Guatemala, hay acuerdo con prácticamente todos los países centroamericanos. De hecho, hubo una reunión el viernes pasado para ello. Hay acuerdo con Cuba, hay acuerdo con otros países para el retorno de personas que no son mexicanas. ¿Y esos retornos los pagaría México o habría alguna aportación de Estados Unidos? Pues es lo que vamos a platicar con el gobierno de Estados Unidos. La última detalle de migración, ¿qué piensa México o cómo va a gestionar México todas esas personas con CBP-1? Y no hablo solamente de la frontera, que evidentemente ahora mismo no hay muchas, como usted ha mostrado, pero sí en el sur, sí en Ciudad de México. Y muchas personas, ¿Qué se va a hacer con ellas? La atención lo mismo, atención humanitaria o en su caso el retorno a su país de origen en acuerdo con sus países.
¿Retornos voluntarios o retornos No, en pues cualquier...? claro que son retornos voluntarios, pero es importante informarles a ellos que como lo hacemos desde que llegamos en octubre, y por eso esta política integral humanitaria que seguimos, pues de que llegando a la frontera pues no van a poder entrar a Estados Unidos. Entonces, que es mucho mejor que retornen a su país de origen. Y sobre el tema de los aranceles, usted ha dejado claro que de momento se iba a referir a los decretos, que están estudiándolos, pero hay gente, incluso empresarios, sobre todo en la frontera, que ya están preguntándose qué va a hacer el Gobierno de México ante este anuncio de imposiciones de aranceles a partir del 1 de febrero. ¿Cómo va a responder México a eso? Hay que referirse a los decretos por el momento. Por eso digo que hay que tener calma y la cabeza fría y actuar paso por paso. Entonces, en este momento, lo que firmó el presidente Donald Trump es que continúa el tratado comercial, que abren las consultas para la revisión que se va a hacer en el 2026. Eso lo dice. Y en todo caso, ahí hay un parrafito que dice que el Departamento de Comercio podrá determinar algunas acciones en caso de temas como el fentanilo u otros temas. Por eso es el diálogo con el gobierno de Estados Unidos y por eso es muy importante que todos y todas, medios, el pueblo de México, empresarios, todos, estemos con calma y estemos unidos y evaluando paso por paso, sin adelantarnos. Lo que firmó hoy, ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es lo que presentamos hace un momento. Se sigue sin descartar la posibilidad de reaccionar también por parte de México con aranceles. Paso por paso. Hasta ahora eso es lo que firmó el presidente Donald Trump. Y si me permite un último detalle, de verdad, el canciller comentó que ya se había, durante el día de ayer, el primer día, pues había funcionado este botón de alerta de los consulados. No sé si nos podría decir que tiene algunas cifras de gente que ya lo haya… Les pasamos las cifras si quieren más adelante y revisamos además de que en efecto esté funcionando bien la aplicación. La aplicación funciona en Estados Unidos, pero qué bueno que nos dicen si alguien no la ha podido bajar. Yo creo que terminamos por hoy. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana. Mañana, ¿perdón? Van a tener una conversación el canciller con el secretario de Estado y a partir de ahí pues ya iniciar el proceso de diálogo. Gracias, compañeros y compañeras. Buenos días. No olviden el programa de cataratas, que es muy importante.